Ustedes saben que como todo, las glomerulopatías las vamos a clasificar en glomerulopatías primarias y en glomerulopatías secundarias. Como ustedes ya vieron que clasificamos varias glomerulopatías en sí, como primarias o secundarias. Bueno, dentro de las primarias, que por ahí son las que más complican, las vamos a clasificar en proliferativas y en no proliferativas. Y acá vamos a empezar a recordar un montón de cosas. Dentro de las proliferativas vamos a tener que clínicamente se van a manifestar como síndrome nefrítico. Y las no proliferativas se van a manifestar como síndrome nefrótico. Entonces, partiendo de ahí, ustedes van a poner dentro de la clasificación todas las que ya conocen. Entonces, de síndrome nefrítico, las proliferativas, las endoteliocapilares, que son por lo general las agudas, la mesangioproliferativa, la membranoproliferativa y las extracapilares. O sea, la extracapilar es la que tiene proliferación extracapilar. ¿Se acuerdan de las semilunas, verdad? Acá le puse crónica porque, bueno, para que sepan que las endoteliocapilares por lo general son insuficiencias renal agudas y las tanto la mesangio como la membrano proliferativa van a tener un curso más bien crónico. Y las extracapilares, ustedes saben que hay proliferación extracapilar, la famosa semiluna, que bueno, de acuerdo a la cantidad y demás, pueden progresar también a enfermedad renal crónica terminal. Y dentro de las no proliferativas, que vamos a tener que son las que se manifiestan como síndrome nefrótico, las tres de siempre, o por lo menos las tres de siempre más frecuentes en el adulto, ¿no? Cambios mínimos, focal y segmentaria y la glomerulopatía membranosa. ¿Qué le pasa acá? Bueno, y dentro de las secundarias, ahí vamos a poner todo, acá le puse algunas nada más, todo lo que ustedes saben que pueden causar nefrótico, pero secundario a otra patología. Lupus, John-Lenz-Henoch, la PAM, Wegener, acá podemos la diabetes, la hipertensión, ustedes saben que la hipertensión es más rara, pero también podemos poner la hipertensión, el mieloma múltiple, el urémico hemolítico, todo lo que a ustedes se le ocurran que puedan afectar los riñones a nivel glomerular, que sean secundarios, por supuesto, a otra patología. Después también hay una clasificación clínica, que, es más o menos lo mismo, porque fíjense, esto es clínica, ya no las clasifica en primarias y secundarias, pone primarias y secundarias todo de la misma bolsa. Pero bueno, tendríamos las asintomáticas, que eso es algo medio discutido, porque nosotros como nefrólogos decimos si son asintomáticas, cómo las sospecharíamos y cómo llegaríamos al diagnóstico de que tiene una glomerulopatía. Bueno, pero está asintomática. Bueno, las que se van a manifestar como síndrome nefrótico, cambios mínimos, focal y segmentaria y membranosa. Por supuesto que hay muchos más, pero bueno, estas son las más frecuentes. Las que se van a manifestar como síndrome nefrítico, y ahí ponemos todo, podríamos poner, todas las proliferativas, mesangio, membrano y endotelio, más, para el otro lado, más todas las secundarias, Good-Pasture, infecciosas, bueno, la membrana proliferativa le puse esa, los virus, recuerden siempre los virus. La que se manifiestan como glomerulonefritis rápidamente progresiva, entonces volvamos atrás, clínicamente asintomática, nefrótico, nefrítico, rápidamente progresivo. Esta sí, por ahí es un poquito más compleja, se va a repartir en tres tipos, con anticuerpos antimembrana basal o por anticuerpos antimembrana basal, por inmunos complejos circulantes o sin depósitos glomerulares. Vamos a hacer una inmunofluorescencia y vamos a ver que ahí no hay nada. Y a su vez, bueno, ustedes saben, los anticuerpos antimembrana basal, el Good-Pasture, ahí también tenemos una idiopática. El segundo tipo, por inmunos complejos, siempre hay una idiopática. Recuerden que en nefrología siempre hay algo idiopático.
Entonces acá podríamos poner la IgA, que algunas veces se puede manifestar como rápidamente progresivo. La mesangiocapilar, que también puede manifestarse como rápidamente progresivo. Bueno, en algunos casos de lupus y algunas infecciones también. Y las sin depósitos glomerulares son las vasculitis, las llamadas pausi-inmunes. Porque, bueno, como les decía, en la inmunofluorescencia no vamos a encontrar nada de nada. Y las que se manifiestan como glomerulonefritis crónica directamente. Conocemos al paciente, tiene un sedimento activo, pero tiene insuficiencia renal. Esta es la rápidamente progresiva. Recuerden que la rápidamente progresiva en corto plazo lleva al paciente a insuficiencia renal crónica. La focal y segmentaria, que como dijimos en nefrótico, la mayoría de los pacientes cuando lo diagnosticamos ya tienen insuficiencia renal. La membrano proliferativa, que es una de mal pronóstico también, pero por ejemplo también podría ir la nefropatía diabética, porque acá ya no clasificamos en primaria y secundaria, sino al cuadro clínico. Y no mucho más, chicos. No mucho más que eso. Esa sería la clasificación básica. Por supuesto que después hay un montón de glomerulopatías por ahí un poquito más raras, por C4, qué sé yo, C1Q, pero bueno, esas ya son más complicadas y no nos vamos a poner a preguntar tan finito. Pero solamente teniendo la clasificación, más o menos, de cómo se clasifican las glomerulopatías, y más o menos tener una idea cuál se manifiesta por nefrótico, cuál nefrítico, cuál como rápidamente progresivo, que son los cuadros más graves, eso ya es suficiente. Y más o menos nombrar algunas o saber, por lo menos las más comunes de nefrótico y nefrítico. Yo se las hice muy resumidita, pero me parece que es suficiente, con esto es suficiente. Bueno, díganme si tienen alguna duda. Si quieren que se las vuelva a pasar, se las paso. ¿Van bien? Sí, profe. ¿Seguro? Bien, vieron que no era tan complejo esto. Da más miedo de lo que hay. Bueno, y cuando vamos a la nefropatía lúpica, ustedes lupus lo van a ver en otro lado. Bueno, ustedes saben que la glomerulopatía lúpica es muy frecuente, la mayoría de los pacientes tienen afectación renal en algún momento de la evolución, algunos debutan con manifestaciones renales, muchos pacientes, la primera manifestación, por ejemplo, es una rápidamente progresiva y biopsiamos y ahí se hace el diagnóstico de lupus. Y el paciente lúpico es un paciente especial en el sentido que es un paciente que a veces lo volvemos a biopsiar, a pesar de que el paciente ya tenga en su historia una biopsia renal. Porque hay, ya van a haber tipos que pueden variar de un cuadro a otro. Bueno, eso es importante para el tratamiento. Cuando decidimos la biopsia, digamos, o la rebiopsia de ese paciente. Bueno, por lo general, si tiene un diagnóstico, nosotros lo biopsiamos igual, salvo que no tenga ninguna manifestación clínica. Si el paciente viene derivado de reumatología y recién se conoce lúpico, posiblemente algo en el sedimento urinario tenga. Es muy probable que tenga algo en el sedimento. Entonces nosotros lo biopsiamos para saber de qué glomerulopatía estamos partiendo. Salvo el caso, como les digo, que no tenga proteinuria, no tenga hematuria, no tenga insuficiencia renal, entonces, bueno, en ese caso por ahí no lo biopsiamos, pero por lo general se biopsia. Ahora bien, si en la evolución del lupus ese paciente cambia algo, empieza a aumentar la creatinina, tenía una microalbuminuria y pasa a proteinuria, o tenía proteinuria, pero la proteinuria aumenta, o aparece qué sé yo, hematuria que antes no tenía, bueno, ahí por lo general lo volvemos a biopsiar. Muchas veces no nos cambia el diagnóstico, a veces sí, a veces no, pero también a veces, sobre todo pacientes que vienen con muchos años de tratamiento, con varios tipos de tratamiento, y lo clásico, por ejemplo, es que empieza a aumentar la proteinuria,
Bueno, a veces la biopsia es solamente para ver cuánta cronicidad hay en esa muestra y qué sentido, desde el lado renal, digamos, tendría volver a iniciarle pulsos o volver a ponerle medicación inmunosupresora en un paciente, digamos, que ya tiene todos los cambios renales viejos, fibróticos. Lo que quiero decir con esto que no recuperaríamos la función renal. Bueno, la vamos a clasificar en 6 tipos. La tipo 1, por lo general, bueno, la tipo 1 es la nefritis lúpica mesangial, así se llama. Por lo general, estos pacientes no tienen síntomas. Es poco probable que tengan síntomas de una mesangial. Y como les decía yo, lo biopsiamos porque, bueno, es de reciente diagnóstico o por ahí se le encontró algo de microalbuminuria, algunas crucecitas de proteinuria, 1 o 2 cruces de proteinuria y después desapareció, bueno. Pero por lo general es un hallazgo casual, porque, como les decía, a veces no se biopsia si no tiene ninguna alteración. Bueno, la tipo 2 es la nefritis lúpica proliferativa mesangial. Esta es proliferativa, en diferencia con la otra. Acá, si bien por lo general la función renal es normal, estos pacientes ya tienen microhematuria o pueden tener algo de proteinuria, que puede ser proteinuria no nefrótica o microalbuminuria. Es poco probable que tenga un síndrome nefrótico. En ese caso tendríamos que pensar en una podocitopatía, ¿no? O sea, o una podocitopatía agregada al lupus. Después tenemos la tipo 3, que es la nefritis lúpica focal. Es proliferativa focal, proliferativa difusa. O bueno, o focal, como ustedes quieran. En estos casos, bueno, es como que el cuadro clínico va empeorando. Acá siempre tienen proteinuria y hematuria. En estos casos pueden tener síndrome nefrótico, pueden tener hipertensión, ya puede estar aumentando la creatinina, ¿no? Se puede ver que hay aumento de la creatinina. En este caso, el pronóstico va a depender de la cantidad de glomérulos que estén afectados, ¿no? En la biopsia, que eso nos va a informar el patólogo. Si hay pocos glomérulos en la muestra, bueno, puede tener un poquito mejor pronóstico, y si tienen muchos glomérulos, sabemos que va a progresar a insuficiencia renal crónica. Lo importante de esta glomerulopatía es que puede progresar a la tipo 4. Como les decía, el paciente vamos a notar nosotros clínicamente un cambio, ya sea en la función renal o en el sedimento, bueno, y tenemos que sospechar que puede ir a tipo 4. La tipo 4 es la proliferativa difusa. Ustedes no sé si se acuerdan, el focal son unos pequeños focos afectados en el glomérulo, y difusa, bueno, todo el glomérulo afectado difusamente. Esta es una de las más frecuentes. Esta es la 2. La 2 y la 4 somos la que más vemos, en realidad. Bueno, como les decía, es la más frecuente. Acá ya tiene más porcentaje de hematuria, mayor proteinuria, es más frecuente el síndrome nefrótico, es más frecuente la insuficiencia renal con hipertensión. Por ahí se asocia a hipocomplementemia, eso puede ser común, y bueno, esto tiene un mal pronóstico y altas chances de evolucionar a la insuficiencia renal crónica. La tipo 5 es la glomerulonefritis membranosa o lúpica membranosa, que bueno, que clínicamente se manifiesta como una membranosa primaria o secundaria, ¿no? Por lo general tienen función renal normal, pero tiene síndrome nefrótico. Es frecuente el síndrome nefrótico. Una de las características que nos puede hacer pensar en lupus es que no todos, pero una mayoría puede tener microhematuria. Entonces, ustedes saben que la membranosa no tiene hematuria. Entonces, bueno, podríamos sospechar que sea una membranosa lúpica, en este caso. Bueno, son pacientes que, si bien progresan en enfermedad renal crónica, tienen
una velocidad de progresión bastante más lenta que la 4. Y bueno, y por último la tipo 6, donde ya tenemos esclerosis renal, o sea, esto es algo ya con muchos criterios de cronicidad. Este paciente va a presentar un deterioro progresivo de la función renal, ¿no? Con proteinuria elevada por lo general, y, bueno, como les decía, rápida evolución e insuficiencia renal crónica. Bueno, ustedes saben que nosotros tenemos gran ayuda del patólogo. El patólogo nos va a informar los puntos de el puntaje de nivel de actividad y nivel de cronicidad que vamos a encontrar en la biopsia. A veces esto es lo que nos piden los reumatólogos, porque de acuerdo a estos resultados se decide continuar o discontinuar un tratamiento inmunosupresor. Cuanto más lesiones crónicas tengamos, menos posibilidades de recuperar, ¿no? Ya sea de disminuir la proteinuria o de mejorar la función renal si ya tendría insuficiencia renal. Entonces ustedes van a ver que la actividad se busca tanto en los glomérulos como en el túbulo y el intersticio, igual que las lesiones cronicidad, y tenemos todas estas. La hipercelularidad es algo que se podría revertir con el tratamiento. Bueno, lo mismo que las semilunas, para nosotros por ahí es más importante las semilunas, la presencia o no de semilunas, y si esas semilunas son celulares, o son epiteliales o son fibrosas, o fibroepiteliales, ¿no? Porque bueno, las fibroepiteliales ya tienen menos porcentaje de respuesta al tratamiento, si son fibrosas no tienen respuesta al tratamiento, si fueran celulares sí. Con un tratamiento con corticoides citostáticos puede mejorar. Bueno, los trombos y demás cosas. Pero sobre todo recuerden las semilunas y qué tipo de semilunas tenemos. Si son celulares, reversibles, si son fibrosas, no. Y si son fibroepiteliales, bueno, tienen mitad y mitad, y bueno, se hace el tratamiento igual porque algo puede responder. Bueno, esto está un poco discutido a veces con los reumatólogos. Yo les tendría que decir que en el caso nuestro, en el hospital, nosotros no tratamos la glomerulopatía lúpica, la tratan los reumatólogos. Nosotros por lo general no les puedo dar una explicación lógica de esto, es una idea del servicio de reumatología. Tratar ellos el lupus, más allá de qué afectación de órgano tenga. Está bien descrito en varios lugares que si el tratamiento de la nefritis lúpica sería por lo menos acompañado por nefrología, tienen los pacientes menor evolución en enfermedad renal crónica terminal, pero bueno, en particular nosotros, en mi servicio en el Cushing no los trata. Estas serían las discusiones de tratamiento. Ustedes saben, bueno, que la hidroxicloroquina se utiliza siempre, y bueno, y de acuerdo después a los tipos de glomerulopatía lúpica que tenga el paciente, esto es lo que la bibliografía nuestra recomienda, ¿no? Los inmunosupresores y demás. Nosotros lamentablemente, por el medio hospitalario no lo podemos hacer. Nosotros solamente que hacemos, biopsiamos los pacientes lúpicos. Bueno, tenemos otros nuevos tratamientos. El rituximab no es tan nuevo, ya se viene usando hace bastante tiempo. Bueno, el rituximab nosotros lo usamos bastante en otras patologías también. Bueno, los anticalcineurínicos, estos son nosotros usamos tanto el micofenolato como el tacro en trasplante renal, pero bueno, hay algunos estudios que están tratando esteroides más micofenolato más ciclosporina o tacrolimus. El bortezomib también es algo que ya se está usando bastante. Y bueno, eso también depende del medio, de si se puede conseguir o no, y el eculizumab también, ¿no? Eso también va a depender del medio donde estemos. También
se está usando en algunos lugares las anticitoquinas, bueno, nosotros no lo hemos visto todavía. Y si no me equivoco, esa es la última. Bueno, chicos, resumido, así quería yo que la entiendan un poquito mejor y, bueno, la clasificación de glomerulopatía lúpica que la sumen a lupus, que ya deben haber visto en clínica, o en reumato, no sé cómo lo tienen ustedes dividido. Bueno, díganme si tienen alguna duda hasta ahí. Del manejo clínico, del diagnóstico, de lo que a usted le parezca. Profe, entonces en la biopsia, o sea, indicación de biopsia es cuando hay solamente alteración de parámetro de laboratorio. O sea, si es un paciente que tiene lupus, que nunca le hicieron, que tiene función renal normal, no se hace nada, ¿no? Mira, nosotros trabajamos por protocolo y el protocolo nuestro del hospital, del Servicio de Nefrología y Trasplante Renal del Hospital Cuyo, por eso porque otros pensarán otra cosa, es que por ahí, si el paciente tiene función renal normal, no tiene un sedimento activo, como le decimos nosotros, entiéndase, no tiene proteinuria, no tiene hematuria, no biopsiaríamos. Porque bueno, la biopsia no tiene, mejor dicho, tiene algún riesgo, como siempre, cualquier biopsia puede tener un riesgo, pero no tendría tanto rédito si no tiene nada en los riñones, porque si no tiene manifestación clínica, nosotros tenemos que sospechar que en los riñones todavía no hay nada. Entonces, ¿para qué someter al paciente a una biopsia renal cuando no tiene nada renal, sabiendo que es un paciente que a lo largo de su vida lo vamos a biopsiar varias veces? Seguramente lo vamos a biopsiar varias veces, porque en algún momento al lupus le va a aparecer la manifestación renal. Entonces, ahí biopsiaríamos, después si hubiera un cambio volveríamos a biopsiar, si el paciente no responde volveríamos a biopsiar. Entonces, bueno, sería hacer una biopsia que no nos daría rédito, porque tampoco se trataría. ¿Mm? Claro, claro, perfecto. Ese por lo menos es el protocolo nuestro. Por ahí encuentres a otra persona que piense diferente, pero nosotros nos manejamos así. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, seguro, ¿no? Con las glomerulopatías, ¿las pudieron meter en la cabeza, digamos, meter cada tipo de glomerulopatías adentro de una clasificación o les costó un poco? Yo doy por entendido que sí. Sí, pero Tengo una duda, quizás es tonta. No hay dudas tontas. Pregunte. Respecto a las glomerulopatías, o sea, por lo general uno se basa en la clínica, las que se presentan con nefrótico, bueno, ya sabemos, y las de nefrítico. En el caso de las de nefrítico, que suelen tener depósitos tanto de complemento o de inmunoglobulinas, en ese caso, nosotros pedimos en el laboratorio, ¿no? Viene el paciente, bueno, lo primero que hacemos es pedimos laboratorio. Si yo veo que tiene disminuido el complemento o que tiene una alteración en las inmunoglobulinas, como que no me da la certeza de que sea un tipo de glomerulopatía específica. Sí o sí mando a biopsiar. Sí. O sea, Sí. nunca doy por entendido que por más que alguna se sabe que si tiene C3 bajo y C4 bajo es tal, por más que yo tenga esa presunción, sí o sí siempre biopsio. Sí, porque vos vas a ver que, bueno, yo les resumí bastante los cuadros de glomerulopatías, porque hay algunas que son muy, muy raras y muy específicas, pero si nosotros haríamos un cuadro de acuerdo al complemento, que ahora me haces pensar que para la próxima se las voy a agregar, vos vas a ver que hay un montón de glomerulopatías que comparten determinadas características del complemento. Más allá de la clásica, que es la polinfecciosa, vos decís, bueno, mira, tiene una infección, tuvo una infección cutánea o de vía respiratoria, tengo así el complemento, tiene una insuficiencia renal con un sedimento de nefrítico, y bueno, ahí es como que esperás un poco si tenés todo clínicamente, pero la mayoría de los pacientes, vos no tenés el diagnóstico hasta que no haces la biopsia, en la gran mayoría. Este es el tema. Entonces,
como complemento bajo, complemento alto, complemento normal, muchas glomerulopatías comparten eso, si vos no tenés la biopsia, no sabés lo que es. Por supuesto con inmunofluorescencia, ¿no? Con inmuno. ¿Se acuerdan de esa chica que les conté cuando les presenté el caso de síndrome nefrótico? De una chica que la habían derivado por infecciones urinarias a repetición y era un síndrome nefrótico, que le hicimos la biopsia pero no alcanzó el material para la inmuno. No sé si se acuerdan de ese caso. Un La que nefrótico. hacía CrossFit. Sí, profe. No, la que es policía. La que hacía CrossFit era una compañera de ustedes, que hizo una rabdomiólisis. Esa era. No, esta chica es una policía que, bueno, que la habían derivado del interior por infecciones urinarias a repetición, resulta que tenía una proteinuria de casi 6 gramos, y la biopsiamos, nos dio una mesangioproliferativa, y no le alcanzó el material para ser inmuno. Y esa chica tuvo una evolución regular, digamos, logramos bajar la proteinuria, re incumplidora, bueno, un desastre la piba, pero logramos bajar la proteinuria de 6 gramos a 2 gramos y medio, está ahí entre 2,5, 2,800, eso es la proteinuria que tiene, en tratamiento con corticoides y micofenolato, pero nosotros no sabemos lo que tiene, entonces no sabemos el pronóstico renal y qué le vamos a decir a esta gente. Entonces, hoy la rebiopsiamos. Hoy la rebiopsiamos para hacer la inmunofluorescencia para ver, a ver si tenemos el diagnóstico de esta paciente, ¿no? Más adelante veremos, pero vos fíjate que esa paciente, incluido con la biopsia renal, que nos dio mesangioproliferativa, nosotros pensamos, bueno, ¿cuáles son las causas más frecuentes de mesangioproliferativa? Y pensamos en esas 3, que son 3 en realidad. Las otras son más raras. Pero no sabemos cuál es. Así que es importante la biopsia y la inmunofluorescencia. ¿Sí? Gracias, profe. Como para ponerle el nombre y apellido a la patología. Bueno, ¿ninguna otra pregunta? ¿Seguro? Sí, profe, yo tengo una pregunta. Pregunta. Entonces, si mal no entendí, cuando A se ver. hace el diagnóstico de lupus, ¿ya se hace una biopsia para ver si tiene afectación renal? No. Esa es la pelea. Bueno, si hay algún reumatólogo acá, por favor que no lo repita. O cuando ustedes hagan reumato, no lo repitan. Por lo general, reumatología quiere eso. Diagnóstico, biopsia renal. Nosotros los nefrólogos nos resistimos absolutamente a biopsiar a un paciente que no tenga nada. Entonces Renal. se espera tener sintomatología. Nada renal. Si ese paciente tiene el diagnóstico de lupus, se lo habrán hecho por X motivo, pero ese paciente no tiene insuficiencia renal, no tiene sedimento patológico, no tiene proteinuria, no lo biopsiamos. Pero esto es protocolo nuestro. Capaz vos hablas con otra nefróloga o otro nefrólogo que trabaje, digamos, más a la par con los reumatólogos y te diga, no, yo lo biopsio porque yo quiero saber lo que tienen. Nosotros, por protocolo y por varias biopsias que hemos hecho en esas situaciones, y veíamos que todavía afectación renal no tenía, y viendo que son pacientes que por ahí llegan a tener 4 o 5 biopsias, en 4 o 5 años, decidimos evitar una mínimamente, si no tiene nada, ninguna manifestación renal. Yo no digo que sea sano, yo digo que no tiene nada renal. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Eso por ahí también depende de cada equipo, ¿no? Pero bueno, nosotros no lo hacemos. Bueno, si no tienen nada, vamos a seguir con 2 temas que son re cortitos, porque yo solamente le voy a mostrar la parte renal, que es diabetes e hipertensión. ¿Ya vieron diabetes e hipertensión? ¿Todo el resto? Sí, profe, a estos pagos ya los vimos, me parece. ¿Los diabéticos los vieron ustedes? Sí. Sí, profe, nos diste esta clase del lunes pasado. El lunes pasado, tenés razón, tenés razón.
Bueno, entonces, yo ya creo que les di todas. ¿Cuál les falta a ustedes? Ninguna. A ver, déjenme pensar. Nos faltaría ácido base. Ay, qué problema que tiene usted con la ciudad. Ay, chicos, espérenme que no puedo salir de acá. Estoy como atrapada en los power. Déjenme un segundito. Bueno, no, pero el ácido base no lo vamos a poder ver hoy, porque eso se complica bastante. Yo con usted, si no me equivoco, terminamos los grandes síndromes. ¿Sí? Hematuria, glomerulopatía. ¿Cómo? Nefrótico, nefrítico, glomerulopatía. Profe, Dime. perdón. Una consulta, litiasis renal y cáncer, ¿no? Eso es uro. Eso lo van a ver en urología. En teoría. Gracias. Yo lo debería haber visto en urología, ¿verdad? Sí, ya los vimos, pero había algunos tutores que decían que entraba y bueno, para saber, porque si no tenemos que repasarlo. No, tumores renales no. Tumores renales no es nuestro, digamos. Es totalmente del urólogo. Y litiasis renal, de nefrología sería únicamente el estudio metabólico de la litiasis renal. Ustedes saben que la litiasis renal, bueno, ya que estamos, se la comento. No tengo power, pero, porque nunca la dimos, pero se los comento. La litiasis renal tiene, por un lado, el manejo urológico, que bueno, es el que va a decidir si esos cálculos se sacan o no se sacan, y en el caso de que se saquen, cuál sería el método más correcto, digamos, para el tipo de paciente. Y lo nuestro es la parte del estudio metabólico de la litiasis, que lo hacemos en conjunto, digamos, el urólogo lo deriva. En realidad muchas veces el paciente con litiasis viene derecho al nefrólogo. Bueno, yo tengo que derivarlo al urólogo para, si son cálculos grandes, si hay que sacarlos, bueno, uno va a evaluar, tuvo muchas infecciones, el paciente ha hecho varias complicaciones y demás, hizo muchos cólicos. Entonces, bueno, ahí define el urólogo si los deja y espera, o bueno, hace litotricia, si son más grandes, bueno, tiene que ser quirúrgico, por supuesto. Y nosotros le estudiamos el metabolismo de la litiasis. Entonces, partiendo de que deberíamos pensar que nosotros hacemos cálculos por 3 motivos. El idiopático, que es el más frecuente, o porque tenemos demasiada de una sustancia en la sangre, o porque eliminamos demasiada de una sustancia en la orina. Entonces empezamos por ese lado, estudiamos en la sangre colesterol, ácido úrico, calcio, fósforo y demás, y a su vez lo estudiamos en la concentración en orina. Se puede hacer una muestra aislada, se puede hacer en orina 24 horas. Calciuria, fosfaturia, citraturia, uricosuria, bueno, pedimos todo eso. En el 90% de los casos, tanto los valores en sangre como los valores en orina son normales. Entonces tenemos que pensar que estamos ante la tercera pata, digamos, que es la idiopática. Ustedes saben, esa tiene más agregación familiar, por ahí son familias enteras que tienen litiasis renal. Y bueno, y digamos que la función nuestra, hasta ahí, diagnóstico y de última, preventivo, si una vez el urólogo ya decidió sacarle los cálculos de alguna manera, o bien preventivo en el sentido que no sigan aumentando de tamaño estos cálculos. Si son chiquitos, por ahí los tratamos nosotros con dieta y, bueno, le damos unas sales para que tomen esas sales a veces, algunos tipos de cálculos los disuelven, o los van haciendo más chiquititos y el paciente los puede eliminar. Y bueno, y el tratamiento es ustedes saben, líquido, mucha agua y dieta. Por lo general tratamos de disminuir
un poco en la carne, por el ácido úrico, no tanto calcio y demás. Pero la mayoría de los pacientes no tienen hipercalciuria o hipercalcemia o nada, tienen todo normal. Pero en realidad es patología del urólogo, la clínica y demás. Si hay un cólico renal, a mí no me llaman al urólogo. ¿Sí? Es el metabolismo lo que estudiamos nosotros. ¿Por qué ese paciente está haciendo cálculos? Si tiene alguna causa evidente o no. Bueno, a veces con eso, a veces diagnosticamos la acidosis tubular renal. Pero bueno, eso ya más complejo para ustedes. Bueno, chicos, yo creo que... Pero no lo puedo creer, ¿cómo hicimos tan rápido? Ácido base, si quieren, lo podemos ver el lunes que viene. Si ustedes quieren, en realidad ácido base no lo damos nosotros, pero se los puedo dar. El viernes, profe, ¿no tendríamos? No, este viernes sí. Sí. El viernes a nosotros nos faltó ver los casos clínicos de insuficiencia renal crónica. Así que vamos a ver algo por ahí. Y esperen que les quiero... Ay, que ahora no lo encuentro. Acá. Bueno, a razón de que varios de ustedes me han preguntado... No. Me han preguntado por poliquistosis renal. Esta es una clase que la armé un poco más para los residentes, pero varios de ustedes o hemos hecho preguntas por ahí de poliquistosis renal o les ha tocado un paciente con poliquistosis renal y no la entendían muy bien. Esto se las voy a hacer media básica también, chicos, porque esto era para los residentes. Pero bueno, recuerden que hay una poliquistosis renal que es autosómica dominante y una poliquistosis renal que es autosómica recesiva. La autosómica dominante es la más frecuente, la que nosotros más vemos. Seguro ustedes por acá por la zona deben conocer a alguien con poliquistosis renal porque esta es una región con mucha poliquistosis. Y a razón de las dudas que he visto que surgían en varios exámenes y en algunos, ¿cómo se llaman? En algunos parciales, no me sale la palabra, que le han dicho casos de poliquistosis renal. Bueno, la poliquistosis renal, recuerden, autosómica dominante, no la vamos a diagnosticar en la infancia. Los quistes empiezan a formarse de una manera lenta y progresiva a partir de la adolescencia / juventud. Lo importante de esto es que se asocia con hipertensión arterial, con aneurismas intracraneales, con anomalías valvulares, también quistes hepáticos y en otros órganos. Bueno, por lo general nacen en la nefrona distal y en los túbulos colectores, eso no les importaría mucho a ustedes, pero bueno, recuerden que tiene el 50% de probabilidades el hijo de recibir esta herencia de alguno de sus papás. O sea que en cada embarazo va a tener la mitad de chances de que su hijo tenga poliquistosis renal. Y no lo vamos a saber hasta que sea joven. Bueno, hay un pequeño porcentaje de una mutación espontánea, o sea, que hemos visto pacientes que no tienen ningún familiar. Y bueno, los genes son el PKD1 y el PKD2. Eso ya no les importa tanto, pero bueno. Recuerden, y esto es lo que me importa, que si bien los quistes empiezan alrededor de la adolescencia o la juventud, a veces ya a los 50 años tenemos enfermedad renal crónica. Y eso es lo que tenemos que tratar de evitar. Bueno, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? El paciente por lo general nos cuentan. Acá, como les contaba yo, hay varias familias que tienen poliquistosis renal y ya todos saben que tienen poliquistosis renal.
Entonces, bueno, vienen y dicen, bueno, vengo porque tengo familiares, tengo papá, tengo tíos que tienen quiste en los riñones. O bien al revés, le piden a un médico de cabecera que les pida la ecografía porque sus papás tienen quiste en los riñones y bueno, se encuentran los quistes y vienen al nefrólogo. Bueno, por supuesto que la ecografía es la que hace el diagnóstico porque muchas veces el paciente tiene función renal normal, vamos a tener riñones aumentados de tamaño, con múltiples quistes, tenemos que pensar que 2 o 3 quistes no es poliquistosis renal, hasta 3 quistes por riñón se denominarían quiste simple, pero bueno, ahí tendríamos que ver edad y demás, ¿no? De los pacientes. Y bueno, y tenemos que pensar que la gran mayoría de nuestros pacientes con poliquistosis renal también tienen quistes hepáticos. En algunos lugares le hacen un estudio genético, nosotros no lo hacemos, solamente hacemos el diagnóstico con los antecedentes familiares y la ecografía renal. Recuerden que esto es bilateral. Porque eso le pregunto, hubo un caso así hace unos años, un caso de un examen. Esto es bilateral. Si ustedes tienen un un riñón normal, sin quistes me refiero, y un riñón con muchos quistes, y aunque la ecografía diga poliquistosis, eso no es una poliquistosis renal autosómica dominante. Lo primero que haría yo es descartar una obstrucción de ese riñón ahí que tiene los quistes. Pero recuerda que esto tiene que ser bilateral, ¿no? Bueno, esto ya no es ustedes, yo quiero que sepan más o menos los criterios diagnósticos. Esto es lo interesante. Esto va a ser de acuerdo a la edad, porque ustedes saben que los quistes simples están relacionados con la edad. Entonces decimos que alrededor de los 45, 50 años ya todos vamos a tener quistes renales, que son los famosos quistes simples, que no tienen ninguna connotación patológica. Pero si nosotros encontramos quistes en pacientes menores de 30 años, tenemos que saber que eso no es normal y no son quistes simples. Entonces, para hacer el diagnóstico ecográfico tenemos que tener en cuenta la edad del riñón y la edad del paciente y la cantidad de quistes que hay. Entonces vamos a tener, estos son los más usados, 2 quistes o un quiste en cada riñón en menores de 30, por lo menos 2 quistes entre 30 y 60, pongámosle, y 4 quistes en 60 o más. Y el otro criterio es más o menos lo mismo, es más simple. 3 o más quistes en pacientes de 15 a 40 años y 2 o más quistes en pacientes de 40 a 60 años, ¿no? Y sepan que menos de 2 quistes renales el valor predictivo es prácticamente nulo. No podemos descartar la enfermedad si es un paciente joven, tendríamos que seguirlo, o bueno, o hacer los estudios genéticos, si se pudiera. Pero si es un paciente de mayor edad, tendríamos que pensar que es un quiste simple, y bueno, y repetir las ecografías con el paso de los años. Eso le produjo bastante confusión en un caso clínico, por eso se los quiero aclarar. Si un paciente de 70 años tiene 2 quistes, yo me quedo re tranquila, son quistes simples, pero si un paciente de 25 años tiene 2 quistes, no. Bueno, y después de la ecografía renal, por lo general le pedimos tomografía o resonancia magnética, porque bueno, de esa manera podemos medir bien el volumen renal, el volumen de los quistes y sobre todo la alerta de alguna complicación de los quistes. Las complicaciones de los quistes son frecuentes, las más comunes son la rotura del quiste, por lo general están relacionados con el aumento del tamaño, el quiste se rompe, produce mucho dolor, y si tiene conexión a la vía urinaria va a aparecer hematuria, y si no, la otra complicación es la infección, que a veces son complejas, a veces son pacientes que están permanentemente infectados, bueno, vamos a encontrar también los parámetros de inflamación crónica, a veces como los antibióticos no llegan también al quiste, hay que llegar a punzarlos, y
eliminar, digamos, vaciar los quistes, bueno, y en algunos casos, si el paciente sobre todo ya está en diálisis y está con infecciones de quiste recurrente, que por lo general agregan mal estado general, por ese estado de deterioro de inflamación crónica, bueno, se decide la nefrectomía, que puede ser uni o bilateral. Bueno, esto no importa, estos son los criterios diagnósticos que nosotros los usamos para dar el tratamiento. Pero lo que quiero es, bueno, esto es más o menos lo que nosotros vemos, ¿ven? El tamaño de estos riñones. Fíjense, 23,8 centímetros. ¿Se acuerdan cuánto medía un riñón normal? 12. 12 por, este mediría 6 por 3. Bueno, estas son las imágenes que sacamos también. A veces pedimos estudios, como les decía yo, como para evaluar un poquito el pronóstico y pedir algún tratamiento. Espérenme un segundo. Perdonen, me estaban llamando. Bueno. Y esto es lo mismo, bueno, cómo se hacen las mediciones y demás, yo no los quiero detener en esto. Lo que quería que sepan es que tenemos un nuevo tratamiento que es el tolvaptan. Ustedes saben que ante la poliquistosis renal no había ningún tipo de tratamiento y había que cruzar los dedos si era un paciente que iba a evolucionar a insuficiencia renal y con qué rapidez iba a evolucionar. No podíamos hacer nada más que, bueno, estar alerta con las complicaciones, darle dieta, estar alerta con la aparición de hipertensión arterial, dar antiproteinúricos si tenían proteinuria y nada más. Después, bueno, empezaron a aparecer tratamientos. Igual el tolvaptan no se le puede dar a todos los pacientes. Hay ciertos criterios para indicarlo, bueno, porque son los que van a responder. Hay otros que no importa, pero que no van a responder. No tienen que saber ustedes eso. Pero sí sepan que hay un tratamiento que es el tolvaptan. El mecanismo de acción es bloquear receptores del ADH. Y bueno, lo que se ha visto es que retrasa o enlentece muchísimo la progresión a insuficiencia renal crónica y hemodiálisis, ¿no? Estos son pacientes que una vez que entran a hemodiálisis, si bien no tienen tantas complicaciones como los otros pacientes renales crónicos de otra etiología, digamos, los quistes estos siguen aumentando de tamaño. Cuando los queremos poner en un plan de trasplante renal, por lo general tienen unos abdómenes tan grandes y poco espacio para poner el injerto renal, y bueno, la mayoría tienen que terminar en nefrectomía, ya sea uni o bilateral. Entonces, bueno, se complica mucho más, ¿no?, el cuadro en ese sentido. Esto lo que haría es enlentecer muchísimo la progresión de la progresión a insuficiencia renal crónica, ¿no? Solamente esto era para que sepan qué es la poliquistosis renal. Bueno, y estos son los criterios que usamos, ¿no? De acuerdo a la edad, de acuerdo al estadio de enfermedad renal crónica, y bueno, y que tiene que tener un criterio de rápida progresión. Hoy en día lo estamos usando bastante. Todavía hay algunas obras sociales que no los autorizan, pero bueno, tiene buenas chances, sobre todo estos pacientes más jóvenes, digamos, que ya cuanto más jóvenes y más quistes y mayor tamaño de quistes, sabíamos que peor pronóstico. Bueno, esos serían los indicados a usar. Nada más que eso les quería decir a ustedes, porque, bueno,
Esto es lo que hacíamos, espérenme, acá. Esto es lo que hacíamos antes solamente le controlamos la presión, le damos la dieta, le damos IECA, bueno, y demás, pero bueno, no podíamos hacer nada. Y acá, como les decía, ¿no? La nefrectomía, por lo general tenemos que hacer casi en todos los pacientes antes del trasplante renal, porque no tienen espacio, realmente no tienen espacio para poner el injerto renal, o bueno, si tienen muchos síntomas, ¿no? Lo mismo que si van a diálisis peritoneal. Si ya están en enfermedad renal crónica y los queremos mandar a diálisis peritoneal, también es muy dificultoso. Hay que sacar riñones que son enormes. Ustedes saben que si tocamos el peritoneo, por ahí la técnica no es muy buena. Posterior, porque queda el peritoneo afectado, y bueno, estos saben que son retroperitoneales y que tiene que ser un abordaje enorme porque son riñones muy, muy, muy grandes. Lo dijimos ya, las complicaciones más frecuentes son la pielonefritis, las infecciones del quiste, que se manifiesta, bueno, con fiebre, dolor lumbar, puede haber dolor abdominal también. Los URO muchas veces son negativos porque no tiene conexión a la vía urinaria. Los antibióticos no todos tienen buena penetración en el quiste, a veces hay que punzarlo, bueno, y la hemorragia o ruptura de quiste que tiene lo mismo. Mucho, mucho dolor, que parece un abdomen agudo, ¿no? Bueno, nada más. Esto nada más, era todo lo que yo quería que sepan de... Nada más que esto. Esto no lo dábamos habitualmente, pero bueno, he visto que a uno de sus compañeros el año pasado le ha tocado unos casos de poliquistosis renal, o bueno, el paciente que tenían que desarrollar tenía poliquistosis renal y se enredaron bastante y algunas cositas se les complicó. Quería por lo menos que tengan un pantallazo, nada más que eso. Saber cuánto es una poliquistosis renal. Recuerden que si es unilateral no es una autosómica dominante. Y la edad, un niño que tiene quiste no es una autosómica dominante, sería seguramente una recesiva o alguna de las quistosis que aparecen en la infancia, pero no sería la más común, que es la poliquistosis renal del adulto autosómica dominante. ¿Alguna duda, chicos?